Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, El Camino del Héroe. Somos Santiago Aguirre, Julián Ruiz Santiago Salazar y Julián Herrera. En este episodio exploraremos cómo la filosofía ha abordado el concepto del héroe, desde las enseñanzas de los antiguos griegos hasta las teorías contemporáneas de la ética. También discutiremos cómo los videojuegos han utilizado la figura del héroe en sus narrativas y cómo los jugadores han adoptado y reinterpretado el papel de los héroes en estas historias. Conversaremos con expertos en historia, filosofía y videojuegos para desentrañar los secretos detrás de los héroes más icónicos de todos los tiempos y descubrir qué los hace tan especiales, como lo es Link en The Legend of Zelda. Juntos descubriremos qué hay más allá de la historia, la filosofía y el pixel, y cómo los héroes siguen viviendo en cada uno de nosotros. Así que acompáñanos en este viaje a través de la historia, la filosofía y los videojuegos. Estamos aquí de vuelta con el profesor Kevin Jaramillo. ¿Cómo describiría lo que es la figura del héroe más en un ámbito filosófico? ¿Cómo describo la figura del héroe en un ámbito filosófico? Bueno, en primer lugar es que las visiones de los héroes varían en función de la filosofía. Por supuesto, los valores de los héroes, la imagen de los héroes en las culturas orientales es una imagen muy distinta a la de nuestros héroes occidentales, ¿cierto? Cuya referencia histórica más vívida y más significativa, por supuesto, son los griegos, ¿cierto? Entonces eso como en primer lugar. Los héroes van a variar dependiendo del carácter, los valores, la historia, la narrativa, desde la cual se pueda hacer lectura de esa heroicidad. Ahora, en Occidente, específicamente en el caso griego, los héroes van a tener una imagen muy potente porque los héroes van a ser representaciones del carácter, de las características, de la voluntad, de la imagen de los dioses, entendiendo que estos, por supuesto, son los encargados de darle un orden al orbe, o darle un orden al universo, darle un orden a las cosas. Pues de ahí justamente la importancia, porque los héroes van a representar un canal, un peaje más bien, entre el orden divino, el panteón, y los seres humanos. Entonces esos héroes van a terminar representando, y desde la filosofía se puede percibir que encarnan todos aquellos elementos que son propios de los dioses. Ahora, no solamente los dioses, porque los héroes, incluso los dioses en general, los dioses griegos en general son dioses que tienen características muy humanas. Pues solamente hay que ver las 10.000 cagadas que cometió Zeus, por ejemplo, las 10.000 cagadas que comete Poseidón. Pero más allá de eso, el punto es que la heroicidad de, en este caso, la cultura griega, por ejemplo, va a representar los valores, va a representar las premisas, va a representar los fundamentos morales, va a representar el carácter de aquello que la sociedad entiende como algo deseable o algo por lo cual se debe luchar o se debe defender. Entonces estos héroes que están basados en ideas filosóficas comparten similitudes con los héroes de la historia. A ver, pero por supuesto. Hay un principio que hay que tener en cuenta, y es que la narrativa que se comparte desde la filosofía son narrativas que se asocian a las realidades históricas de los pueblos que las escriben. En ese caso, la filosofía griega, lo que encuentra uno de esos dioses a través de las tragedias y de esos héroes en las tragedias, no es que existan per se, sino que representan todo aquello que esa cultura o que esa realidad histórica entiende como necesario, entiende como deseable. Por ejemplo, los dioses griegos van a ser los dioses griegos, y los héroes griegos van a representar valores como la valentía, como la entereza, como la empatía, pero porque simplemente son valores que socialmente se defienden y se requieren en un contexto como en el que aparecen. Estamos hablando más o menos entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo, que es un periodo histórico muy importante para la filosofía y sobre todo para la tragedia griega, que es de donde nos devienen gran parte de las narrativas de los héroes. Entonces, que si tienen factores o elementos en comunes,
Por supuesto. Ahora bien, ¿en qué sí se diferencian? Pues claramente los héroes filosóficos, los héroes que se encuentran en la filosofía o en la tragedia, pues son héroes ficticios, ¿cierto? Lo curioso es que cuando uno se pone a mirar algunos perfiles de héroes históricos de carne y hueso que estuvieron ahí en la historia, muchos de esos héroes sí van a recibir mucha influencia, van a recibir además de influencia, van a recibir una referencia en torno a esos héroes literarios o filosóficos, pues claramente, porque desde allí uno encuentra gestas, encuentra disputas, batallas que inspiran y que llevan a estas personas a cometer ya dentro de la vida real sus propias gestas y sus propias batallas. Las referencias a los dioses, a los héroes literarios y las referencias a los héroes filosóficos siempre va a ser importante, y es importante porque el ser humano requiere justamente de esas instancias de inspiración. Sin la inspiración es imposible. Sin la figura de un Heracles que contra viento y marea logra cometer tantos actos, actos que exceden la voluntad humana, pues no hubiese humanos que se atrevieran a tratar de replicarlo, más allá de que sea imposible. Y uno, cuando mira la historia, más allá de romantizar las cosas, más allá de tener una perspectiva romántica, yo encuentro que hay muchas acciones, que hay muchos triunfos históricos hechos y construidos por seres humanos de carne y hueso, que incluso coquetean con la fantasía o con la narrativa filosófica que es irreal, que básicamente no existe, pero justamente porque está alimentada por una fuerza que reivindica la voluntad humana y que reivindica la capacidad humana y hasta dónde los seres humanos podemos llegar cuando nos embarcamos en esa iniciativa de actuar de maneras heroicas. Entonces, si hay elementos comunes, si hay características comunes, yo creería que sí. Ahora, cuando uno mira la historia, va a encontrar un matiz dentro del perfil de los distintos dioses, pero justamente porque la historia también va cabalgando, y por ende los valores que deseamos van cabalgando, y por ende aquello que nosotros encontramos como moralmente aceptable también va cabalgando, va cambiando a lo largo de la historia. Y nuestros héroes se van a ajustar a las narrativas históricas que nosotros los seres humanos estamos viviendo. Entonces yo creo que ese sería como el punto en común entre el héroe filosófico o el héroe de la narrativa y el héroe de carne y hueso, el héroe de la historia. Entiendo, profe. Entonces, ¿cómo cree usted que todo este apartado filosófico termina afectando a las personas de a pie, a aquellos que por una razón u otra no terminan escritos en la historia? A ver, yo creo que todo parte del carácter de lo humano. Los seres humanos, yo creo que eso es una premisa antropológica. Nos definimos, entre muchas cosas, como seres de fe. La fe es un presupuesto para mí necesario para comprender lo que significa lo humano como experiencia y lo humano como vivencia. Y esa fe nos impulsa a creer. Pero hablo de una creencia no asociada exclusivamente al carácter religioso, sino la fe como eso que nos impulsa, que nos lleva a pensar o a querer que las cosas sean mejores o a actuar de mejor manera. Y en ese caso la figura del héroe es fundamental, porque como lo decíamos ahorita, lo mencionaba un poco ahora, necesitamos aferrarnos a ciertas rocas o tener ciertas referencias para poder fundamentar lo que nosotros hacemos o inspirar lo que nosotros hacemos. ¿De qué manera se da? Se dan de múltiples maneras. Las industrias culturales, en ese sentido, nosotros que vivimos en un mundo globalizado, la figura del héroe se ha vuelto una figura muy importante. Lo que nos venden desde el cine, lo que nos venden desde la música, lo que nos venden desde la cultura pop. Esa figura del héroe va a terminar estrujando un montón de actos, gestos, hechos, palabras
discursos que el ciudadano de a pie, la persona de a pie, insisto, necesita, requiere para tener ese empujón. Lo paradójico es saber que estamos en sociedades donde cada vez más nuestros héroes se han vuelto personajes mitológicos o narrativos. Es decir, nos cuesta mucho valorar las grandes gestas del ciudadano de a pie, las grandes gestas de la persona del común, sabiendo que nosotros podemos encontrar narrativas de vida, podemos encontrar experiencias que pueden ser igual de inspiradoras. Es decir, para mí es tan héroe Joseph Cooper de Interestelar, que deja a sus hijos, se va hacia otro universo, atraviesa un agujero de gusano, tiene que enfrentarse con las vicisitudes de la física, con la relatividad, con la gravedad, con un montón de cosas. Pero yo también encuentro mucho valor, por ejemplo, en una mamá soltera que tiene 3 niños, que a las 5 de la mañana se levanta a dejar desayuno y que deja a sus hijos en el colegio, va, trabaja, vende dulces en el centro, se devuelve, coge sus hijos y le da de comer con menos de un mínimo a 3, 4 personas. O sea, ahí también hay un valor y una narrativa que yo entiendo desde actos muy heroicos, ¿no? Pero repito, el problema es que las industrias culturales nos han vendido una imagen rimbombante, una imagen a veces muy postiza, envalentonada de lo que significa un acto heroico. Pero ese hecho de la heroicidad hoy día la podemos encontrar en gestos, entre comillas, gestos muy pequeños, pero son gestos humanos al final. Pero entonces esa inspiración que tú nos cuentas, que le da hacia las personas, no se puede llegar a convertir como en ficción, no puede atrapar como a las personas en una realidad totalmente distinta. Qué pregunta tan potente, de verdad. O sea, yo creo que nosotros, insisto, necesitamos esas referencias, necesitamos esa inspiración. Que sea real o no, habría que preguntárselo a la persona que toma esa narrativa y se apropia de ella. Porque para esa persona estoy seguro que no es tan ficción, no es tan de mentiras, no es tan intangible. O sea, cuando nosotros necesitamos acudir a ese tipo de instancias o acudir a ese tipo de historias para fortalecernos, ese fortalecimiento, esa vivificación, esa referencia que yo utilizo en esa historia, en ese héroe que puede que no haya existido, yo sí la hago real, yo la vuelvo real. Ahora, esa figura del superhéroe leída desde los ojos de una persona que acude a ese recurso o que encuentra ese recurso y lo lleva a fundamentar, a diseñar, a edificar un discurso, entonces que sea, entiendo la pregunta, lo tangible ahí es algo bien problemático de analizar porque yo creo que yo no encuentro motivos, razones, recursos para decirle a alguien es que su héroe no existe. Pero la pregunta me parece súper brutal. Creo que tiene una fuerza muy, muy interesante. Estamos ahora con nuestro invitado, el profesor Juan David Acosta Rivera, comunicador audiovisual. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Entonces, para empezar esta conversación, me gustaría preguntarle cómo se presenta la figura del héroe en los videojuegos. Bueno, Santiago, para abordar esa pregunta yo tendría que de pronto mencionar las cosas que han pasado alrededor del tema de los videojuegos, porque los videojuegos surgen primero moviendo píxeles y cuadritos y formas que son poco reconocibles para los usuarios. Entonces, tratar de representar a un héroe o un villano a través de formas tan abstractas es un poquito complejo. Solo hasta el año 85 que aparece Super Mario, se empieza a mostrar, digamos, como una forma más reconocible de un fontanero, de una princesa, y empiezan a verse, digamos, como esos pequeños rasgos característicos de lo que podría ser un villano y un héroe. Entonces ahí surge de alguna manera como una identificación entre el jugador y obviamente los personajes que han sido caracterizados en el videojuego, y empiezan a aparecer de esa manera. A partir de ahí empieza a evolucionar gráficamente la tecnología y se empiezan a ver
rasgos más representativos de lo que puede ser un villano, de lo que puede ser un héroe, y básicamente por ahí empieza a sufrir la cosa. Pero entonces el villano tiene una evolución tanto similar como la que es el héroe. Sí, por supuesto, porque obviamente cuando uno empieza a ver, digámoslo así, ese realismo en las figuras, en las ilustraciones, en los modelados 3D, los rasgos del villano empiezan a ser más fuertes, más agresivos. Entonces, por lo tanto, se pueden representar de pronto ciertas personalidades un poco más aberrantes o más, digamos, furiosas o, digamos, rasgos incluso hasta más fantásticos, porque no solo hablamos del mercenario, que nos vimos, digamos, afectados por todo el tema de las guerras que han pasado con el mundo de los videojuegos. Siempre han tenido, digamos, una relación política con los temas políticos, perdón, lo que es la Guerra Fría, lo que es la carrera espacial, y los villanos empiezan a pegarse de ahí. Entonces en los 80 muy seguramente los juegos eran muy bélicos porque se tomaba como esa figura de las películas de acción de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone. Todos los villanos básicamente tenían que ser incluso superiores a estos héroes. Entonces siempre la figura del villano va a tener rasgos mucho más representativos, más exagerados, y efectivamente pues la tecnología de los videojuegos ya lo han podido de pronto representar más fiel a la realidad. Las personas cuando juegan videojuegos, ellos se sienten identificados con estos personajes, o sea, pues se sienten que realizan actos heroicos a la hora de controlar estas figuras. Ok, sí, los videojuegos tienen esa gran característica que de hecho yo podría atreverme a decir aquí en esta entrevista que son mucho más avanzados a nivel de inmersión que el cine, porque en realidad te hacen sentir que estás viviendo esa historia, que vos sos el que tenés las herramientas para enfrentar ese enemigo, y por eso, como tú lo decías, muchos incluso les cuesta separarse de esa realidad, dejar de jugar y venir al mundo físico y enfrentarse a otras cosas. Sin embargo, pues es algo muy delicado en el tema por abordar, pero obviamente personas que, digamos, tienen un desarrollo, digamos, sano y unas bases fuertes en la familia van a poder siempre separar eso. Tal vez algunos usuarios o videojugadores que tienen, digamos, algunas dificultades a nivel emocional pueden llegar a, digamos, a traer ese trasfondo, ese contenido a la vida real. ¿Y cómo ha sido la figura femenina en este mundo de los videojuegos? Pues muy buena pregunta, porque es que mira, realmente lo que vuelvo y retomo. Inicialmente veíamos unas esferas, unas cajitas y no podíamos decir es hombre o mujer, ¿cierto? Pero el jugador se identificaba con esa cajita que estaba defendiendo, con esa esferita que estaba, digamos, representando. Pero es cierto para todo el mundo que hemos vivido en una sociedad absolutamente machista, que los baby boomers, que fueron nuestros abuelos, efectivamente estuvieron reprimidos y eran silenciosos. Bueno, la generación del silencio antes de ellos, luego los baby boomers, y todavía incluso los padres de uno les nota ciertos rasgos, digamos, machistas, y esa figura del patriarca en la casa, ¿cierto? Entonces los videojuegos, como son un producto de entretenimiento, que tienen que someterse a un estudio de público objetivo, que tienen que enfrentarse a un mercado a ver quién vende más, pues iban a seguir esa misma línea, iban a hacer esa ruptura, iban a tener ese valor de poder decir, no, el personaje es un personaje femenino, nuestro héroe es un femenino. Estoy hablando en términos de los 80, más o menos 90. Pero luego aparece un videojuego que se llama Super Metroid, donde todo el tiempo empezamos a jugar y es como un astronauta que se va a otros planetas a enfrentarse a alienígenas, que eso fue otro tema importante a nivel político, esa carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Pero obviamente aquí estamos en un mundo mucho más avanzado, donde ya visitamos otros países en busca de una energía renovable, tema bastante actual, y obviamente encontraron como una especie de alienígena que efectivamente podía lograr ese tipo de energía, pero nosotros terminamos el juego, nos enfrentamos al villano, rescatamos la especie esa que lograba de pronto manipular la energía de esa manera, y al final se quita el traje y es una mujer. Se llama Samus Aran.
Entonces Nintendo de alguna manera, a pesar de que Japón también es una sociedad machista, de alguna manera los directivos y los desarrolladores de contenido de Nintendo dijeron no, aquí el personaje es una mujer, pero no lo ocultaron todo el tiempo porque ella tenía un casco que uno no le veía nada, solo que cuando ella pues efectivamente finaliza el juego, se quita el traje y vemos que es una mujer. Luego aparece Tomb Raider en PlayStation y ya pues es una, digamos, es una figura femenina que ya está, digamos, en el cerebro de cada uno de nosotros porque todos la recuerdan. Sin embargo, tiene un manejo un poco delicado porque es esa explotación sexual que le hacen a la mujer, la ponen en un top, básicamente casi semidesnuda, tratando de, listo, la pusimos como una héroe, ¿cierto? Pero la estamos explotando de otra manera. Entonces, tal vez me llama más la atención la forma en cómo lo hizo Nintendo a como la hace pues ya en este caso pues esta empresa que desarrolla Tomb Raider. Es que realmente sí se ha visto mucho como ese cambio pues de la figura femenina. Es más, en Zelda, pues en The Legend of Zelda, la princesa Zelda tiene como un alter ego y oculta su propia identidad. Ese es otro caso muy bonito de Nintendo. Una vez más, Nintendo pues va a tener siempre mucho protagonismo en el tema de los videojuegos porque fue la compañía que de alguna manera rescató la industria porque Estados Unidos había perdido pues toda credibilidad en el tema de los videojuegos, pero aparece un videojuego que se llama The Legend of Zelda, como lo dice Santiago, y es la figura clásica, en la estructura narrativa clásica, un héroe, un villano, y pues en este caso una princesa. Lo mismo, ellos siempre han tenido esa relación básica. ¿Cuál es la particularidad de este juego? Que el héroe se llama Link. El nombre Link lo usan como vínculo entre el usuario y el héroe que se está representando ahí, tratando de darle un poquito más de inmersión. Incluso no cuando empieza el juego pone el nombre. Segundo, pues hay una princesa que juega un papel importantísimo en el juego y obviamente está el villano. Entonces hablan de una trifuerza. La trifuerza son los tres. El héroe tiene la fuerza, el villano tiene el poder y la princesa tiene la sabiduría. Entonces cada uno representa una de esas tres fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Uno juega con el héroe. La sabiduría la tiene la princesa, ella viene y nos ayuda de vez en cuando, pero no es un personaje jugable. Hasta que Nintendo empieza a notar que efectivamente hay un mercado grandísimo de público femenino que no se va a sentir identificado con el héroe, que es un niño pues adolescente. Entonces empieza a trabajar temáticas a nivel gráfico también y construye un juego donde ya el héroe, vemos a la princesa efectivamente jugando, pues enfrentándose a enemigos, dirigiendo todo un barco. Entonces es una princesa que efectivamente no está indefensa que la salve, no, ella está activa y defendiéndose sola. Usted comentó cómo las tecnologías han evolucionado en Latinoamérica. Entonces, ¿esto cómo incentiva o ayuda a tomar nuevas narrativas de este otro lado del mundo, a crear nuevas figuras heroicas? De hecho, sí, es muy importante esa pregunta porque, o sea, ya estamos nosotros con las herramientas a la mano para crear nuestros contenidos, ¿cierto? Pero hay otra cosa, los mercados internacionales están tan cansados de explotar su propia cultura que ya se están viniendo acá a mostrar nuestra cultura. Un caso cercano, por ejemplo, Pixar o Disney haciendo Coco o haciendo Encanto, ¿cierto? Que de alguna manera se quieren apropiar de la cultura de nosotros para en función de ellos. La ventaja que nosotros tenemos ahora es que nosotros mismos podemos contar nuestras historias. Y aquí hay una cantidad de cosas impresionantes a nivel cultural, a nivel de mitos y leyendas, incluso toda la parte indígena se puede representar de alguna manera ahí. Entonces realmente hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por contar. El problema es que nosotros hemos crecido con una, digamos, evangelización norteamericana, digámoslo así. Entonces nosotros siempre estamos pensando en la misma estructura narrativa, porque ese es el juego más moderno y el que ofrece todo. Pero aquí hay muchas cosas que contar que ellos no tienen y efectivamente nosotros podemos incluso desarrollar mejor. ¿Cómo? Pegándonos de las fórmulas narrativas que ellos ya tienen, pero contando lo de nosotros acá. Bueno, pues
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Con mucho gusto. Cuando quieran me invitan a hablar de lo que quieran. Muy interesantes las preguntas. Gracias por acompañarnos en este capítulo. En el próximo hablaremos de la adaptación de los superhéroes del cómic en la televisión, mediante la animación o el live action, y en las películas, en el mundo del cine y su influencia durante la última década.